Imagina que te despiertas una mañana y el mundo ya no es el mismo. Las señales que antes parecían simples coincidencias, ahora encajan como piezas de un rompecabezas. La humanidad está en un punto crítico, y la Iglesia lo sabe. En los últimos años, el Papa Francisco ha hecho declaraciones inquietantes sobre el futuro del mundo, alertando sobre tiempos difíciles y pruebas que sacudirán la fe de millones. Sus palabras no son simples opiniones, están basadas en las Escrituras, en mensajes marianos y en la realidad que enfrentamos cada día. ¿Estamos realmente en los tiempos finales que ha revelado el Papa Francisco sobre el destino de la humanidad? Hoy vamos a analizar estas advertencias, conectarlas con profecías bíblicas y comprender qué nos espera en el futuro. Pero antes, quiero que prestes atención a cada detalle, porque lo que descubrirás podría cambiar la forma en que ves el mundo. ¿Estás listo para conocer la verdad? El mundo avanza a una velocidad vertiginosa hacia un destino incierto, y en medio de esta tormenta, la voz del Papa Francisco resuena con advertencias que pocos se atreven a escuchar con atención. Desde el inicio de su pontificado, ha hablado con una claridad inquietante sobre los desafíos que enfrenta la humanidad, advirtiendo sobre una crisis espiritual profunda, el peligro de una apostasía generalizada y los signos evidentes de un cambio de era. Sus palabras no son simplemente discursos protocolares, son llamados urgentes que para quienes tienen oídos atentos resuenan como ecos de antiguas profecías. En varias ocasiones, el Papa Francisco ha hecho referencia a la idea de que el mundo está atravesando un proceso de purificación, una crisis que no solo afecta el ámbito social y político, sino que sacude los cimientos mismos de la fe. En una homilía llegó a decir que estamos en tiempos de una tercera guerra mundial en pedazos. Una afirmación que, lejos de ser simbólica, describe el caos que se extiende por el planeta. Guerras, divisiones, desastres naturales, una creciente persecución contra los cristianos y una cultura que cada vez más rechaza a Dios son señales que Francisco ha señalado con preocupación. Sin embargo, su mensaje no se detiene en lo evidente. Hay una dimensión mucho más profunda en sus advertencias, la creciente pérdida de fe en el corazón de la humanidad. En varias ocasiones ha hablado sobre la tentación de construir un mundo sin Dios, donde el hombre se erige como su propio creador y la verdad se diluye en una confusión moral sin precedentes. Ha advertido sobre una apostasía silenciosa en la que muchas almas, incluso dentro de la Iglesia, han comenzado a alejarse de la verdadera enseñanza de Cristo, seducidas por ideologías que distorsionan la fe y la transforman en algo irreconocible. Uno de los mensajes más inquietantes del Papa ha sido su insistencia en que la humanidad se dirige hacia un gran crisol, una prueba que purificará a la Iglesia y sacudirá a toda la sociedad. En una de sus declaraciones más impactantes, mencionó que la Iglesia debe prepararse para tiempos de tribulación, en los que será reducida en número, perseguida y obligada a redescubrir su esencia más pura. Este mensaje resuena con la visión profética de Benedicto XVI, quien antes de ser Papa ya había predicho que la Iglesia pasaría por una purificación, donde solo los verdaderamente fieles permanecerían firmes. Francisco ha sido claro al señalar que los cristianos no deben vivir con una falsa sensación de seguridad. No podemos dormirnos en la comodidad de la fe, dijo en una ocasión, advirtiendo que los tiempos que vienen requerirán corazones firmes y una espiritualidad profunda. Ha hecho constantes llamados a la vigilancia, recordando las palabras de Jesús en el Evangelio. Estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Mateo 25:13. Esta advertencia no es casual.
En sus discursos y homilías ha insistido en que el mal no descansa y que la batalla espiritual está más activa que nunca. Quizás una de las advertencias más enigmáticas del Papa ha sido su mención de la acción del demonio en el mundo actual. En varias ocasiones ha afirmado que Satanás no es un mito, sino una realidad activa, y que su mayor engaño ha sido hacer creer a la humanidad que no existe. El diablo quiere destruir a la Iglesia desde dentro, advirtió, sugiriendo que el mayor peligro no es solo la persecución externa, sino la infiltración de errores y falsas doctrinas dentro de la propia comunidad cristiana. Sus palabras han generado controversia, pues muchos dentro y fuera de la Iglesia prefieren ignorar la posibilidad de que estemos viviendo tiempos proféticos. Sin embargo, Francisco ha insistido en que los signos están ante nuestros ojos y que la indiferencia es el peor enemigo de la fe. Dios nos habla a través de los eventos de la historia, ha dicho, dejando claro que la confusión y el caos que vemos no son meras coincidencias, sino el resultado de un alejamiento de la verdad divina. En uno de sus mensajes más impactantes, el Papa mencionó que la humanidad ha llegado a un punto de inflexión, donde debe elegir entre seguir el camino de Dios o caer en una oscuridad aún más profunda. Este llamado recuerda las advertencias de la Virgen en distintas apariciones, donde ha pedido conversión urgente antes de que sea demasiado tarde. No es casualidad que Francisco haya mencionado varias veces la importancia de la Virgen María en estos tiempos, llamando a los fieles a refugiarse bajo su manto y a tomar en serio sus mensajes. Pero lo más inquietante de todo es que sus advertencias no solo describen el presente, sino que parecen anunciar un futuro aún más desafiante. Ha hablado de tiempos de prueba para la Iglesia, de una fe que será puesta a examen y de la necesidad de permanecer firmes en la verdad sin importar las consecuencias. Estas palabras resuenan como un eco de las profecías más impactantes de la historia cristiana y para quienes prestan atención, es evidente que no son meras opiniones, sino advertencias que exigen una respuesta. El mensaje del Papa Francisco no es uno de desesperanza, sino de preparación. No habla para infundir miedo, sino para despertar a una humanidad dormida. Sus advertencias están cargadas de urgencia porque sabe que el tiempo se acorta y que cada uno de nosotros debe decidir de qué lado estará cuando llegue la gran prueba. Y ahora la pregunta es, ¿estamos escuchando su llamado o seguiremos ignorando las señales hasta que sea demasiado tarde? Las advertencias del Papa Francisco no surgen de la nada. Si observamos con detenimiento, descubrimos que sus mensajes encajan de manera inquietante con antiguas profecías que han sido reveladas a lo largo de los siglos. Muchas de ellas han llegado a nosotros a través de la Sagrada Escritura, mientras que otras han sido transmitidas en las apariciones marianas más impactantes de la historia. Cada una de ellas parece trazar un camino que nos conduce inevitablemente a un punto crítico en el que la humanidad deberá tomar una decisión definitiva, permanecer fiel a Dios o sucumbir ante las tinieblas de un mundo sin fe. Desde el Antiguo Testamento, las Escrituras han advertido sobre un tiempo de gran tribulación. En el libro de Daniel se nos habla de una era en la que habrá una confusión tan grande que incluso los fieles podrían ser engañados. Jesús, en el Evangelio de Mateo, reiteró estas palabras al advertir sobre un período de falsos profetas, guerras, pestes y señales en los cielos que precederían a su retorno. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:21. Estas palabras resuenan en nuestros tiempos con una fuerza innegable, pues vemos cómo el mundo se adentra en una crisis moral, social y espiritual sin precedentes.
Pero lo más inquietante es cómo estas señales coinciden con los mensajes que la Virgen María ha dado en diversas apariciones. En Fátima, la Madre de Dios advirtió a la humanidad sobre lo que sucedería si no se volvía a Dios con verdadero arrepentimiento. Predijo guerras, persecuciones contra la Iglesia y una época en la que Rusia esparciría sus errores por el mundo, causando sufrimiento y división. Lo que muchos no saben es que la Virgen también habló de un castigo mayor, una prueba que caería sobre la humanidad si persistía en su rebeldía. En 1917, sus palabras parecían una advertencia lejana, pero hoy, cuando la inmoralidad, la violencia y la apostasía han alcanzado niveles alarmantes, sus profecías cobran un sentido aterrador. La Virgen de la Salet también dejó un mensaje escalofriante. En su aparición de 1846, habló de una crisis dentro de la Iglesia, una corrupción que alcanzaría incluso a sus más altos niveles. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo, afirmó en su revelación, anticipando un tiempo de división y confusión en el que muchos se apartarían de la verdadera doctrina. ¿Acaso no estamos viendo ya cómo la fe es atacada desde dentro y desde fuera? ¿No es evidente que vivimos en un tiempo donde incluso los cristianos están confundidos y divididos sobre lo que es la verdad? Akita es otra aparición que refuerza estas advertencias. En 1973, la Virgen le reveló a la hermana Agnes Sasagawa que vendría un tiempo en el que la Iglesia pasaría por una crisis sin precedentes. Habrá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus propios hermanos. Esta división interna, que antes parecía impensable, hoy se manifiesta de formas cada vez más evidentes. La confusión doctrinal, las luchas internas y la falta de unidad dentro de la Iglesia muestran que estas palabras no fueron solo una advertencia, sino una visión precisa de lo que estamos viviendo. Pero no solo las apariciones marianas han señalado este tiempo crítico. En el Apocalipsis se habla de la llegada de una gran prueba para los fieles, un período en el que muchos serán tentados a abandonar su fe. Se menciona a un poder mundial que intentará imponerse sobre todos los pueblos, exigiendo lealtad y persiguiendo a quienes se mantengan firmes en Cristo. Esta profecía ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia, pero hoy cobra un significado aún más profundo cuando vemos cómo las fuerzas del mundo buscan uniformar el pensamiento, imponiendo nuevas ideologías y ridiculizando todo aquello que representa la verdad de Dios. El Papa Francisco, al hablar sobre la crisis que enfrenta la humanidad, no hace más que confirmar lo que ya fue profetizado. Sus advertencias sobre el mal que se infiltra en la Iglesia, sobre la creciente pérdida de fe y sobre la necesidad de prepararnos para una gran purificación, están en perfecta sintonía con los mensajes que han sido dados a lo largo de la historia. No es casualidad que haya insistido tanto en la importancia de la Virgen María, llamando a los fieles a rezar el rosario y a consagrarse a su inmaculado corazón. Sabe que solo bajo su protección podremos resistir las pruebas que se avecinan. Pero hay algo más que muchos pasan por alto: la urgencia de estos mensajes. A diferencia de tiempos pasados, hoy no se habla de un futuro lejano, sino de eventos que ya están en marcha. Las guerras, la confusión moral, la persecución contra los cristianos y la manipulación de la verdad no son cosas que están por venir, sino realidades que se despliegan ante nuestros ojos. Las profecías no son un simple relato simbólico, son advertencias concretas para que despertemos y tomemos en serio la lucha espiritual que nos rodea. Y entonces surge la pregunta inevitable:
¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Hemos tomado en serio las advertencias del cielo o seguimos viviendo como si nada estuviera ocurriendo? La Virgen, en todas sus apariciones, ha insistido en la importancia de la conversión y la oración como única forma de enfrentar estos tiempos oscuros. Pero la mayoría de la humanidad sigue indiferente, atrapada en un mundo que avanza hacia el colapso sin darse cuenta. Las palabras del Papa Francisco son un eco de estas profecías. No están separadas de la revelación divina, sino que la confirman. Pero como ha ocurrido tantas veces en la historia, los hombres han preferido ignorar los mensajes del cielo hasta que es demasiado tarde. Estamos en el umbral de eventos que cambiarán la historia para siempre, y solo aquellos que se mantengan fieles podrán comprender lo que realmente está sucediendo. Si las profecías marianas han demostrado ser ciertas en el pasado, ¿por qué dudar de ellas ahora? Si la Sagrada Escritura nos advierte sobre este tiempo, ¿por qué seguir viviendo como si nada estuviera ocurriendo? La gran prueba se acerca, y cada uno de nosotros tendrá que elegir en qué lado estará cuando llegue el momento. El tiempo de la indiferencia ha terminado. Las señales están ante nuestros ojos, las profecías se están cumpliendo, y el llamado del cielo es más urgente que nunca. La pregunta es, ¿escucharemos esta vez o seguiremos ignorando la voz de Dios hasta que ya no haya retorno? El mundo se ha convertido en un escenario donde las señales proféticas ya no son cuestión de interpretación, sino de observación. Cada día, nuevas piezas encajan en el gran rompecabezas de los tiempos finales. Lo que antes parecía advertencias distantes, hoy se manifiesta con una claridad inquietante. Basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que algo está sucediendo. Algo que trasciende lo político, lo económico o lo social. Una transformación silenciosa pero implacable avanza, cumpliendo cada palabra de las profecías que durante años han sido ignoradas. El Papa Francisco ha insistido en que estamos viviendo una crisis sin precedentes, una que afecta no solo a la humanidad en su conjunto, sino especialmente a la Iglesia. Y los hechos lo confirman. Cada vez más, la fe se debilita, las iglesias se vacían y las enseñanzas de Cristo son distorsionadas o directamente rechazadas. La persecución contra los cristianos ya no es solo física en algunos lugares del mundo, sino también ideológica, disfrazada de nuevas normas que intentan silenciar la verdad. La confusión moral ha alcanzado niveles alarmantes, y lo que antes era considerado impensable hoy se impone como la nueva normalidad. Las guerras y conflictos se multiplican con una rapidez aterradora, cumpliendo las palabras de Jesús sobre nación contra nación y reino contra reino. La violencia se ha convertido en parte del día a día, y las tensiones en el escenario mundial han alcanzado un punto de fragilidad extrema. Las divisiones dentro de los propios países, la manipulación de la información y el miedo generalizado han creado una sociedad cada vez más fragmentada, más vulnerable a ser conducida hacia un destino incierto. Todo esto estaba escrito, y sin embargo, la mayoría sigue sin verlo. Pero hay algo aún más inquietante. La propia naturaleza parece estar reaccionando ante la indiferencia del hombre. Terremotos, inundaciones, incendios descontrolados y fenómenos climáticos extremos han aumentado de manera alarmante, dejando en evidencia que el mundo entero está convulsionando. La Virgen en sus apariciones advirtió que la tierra temblaría como nunca antes si la humanidad no se convertía. Y aquí estamos, viendo cómo todo se desmorona. Mientras muchos insisten en llamar casualidad a lo que claramente es una advertencia. Incluso dentro de la Iglesia, las señales son innegables. Las divisiones internas, las crisis de fe entre
sacerdotes y fieles, y la creciente confusión doctrinal reflejan el cumplimiento de profecías que hablaban de un tiempo en el que la Iglesia sufriría desde dentro. El mensaje de Akita lo predijo con claridad: cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Hoy, la unidad parece desmoronarse, y las verdades que durante siglos han sido inquebrantables ahora se ponen en duda. Las señales están ante nuestros ojos, pero pocos tienen el valor de reconocerlas. El Papa Francisco nos ha advertido que no podemos seguir viviendo como si nada estuviera ocurriendo, que la humanidad está en una encrucijada y que cada decisión que tomemos en estos tiempos definirá nuestro futuro. No es cuestión de miedo, sino de preparación. No es alarmismo, sino la invitación a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Quienes prestan atención saben que estamos en tiempos extraordinarios, tiempos en los que la batalla espiritual ha alcanzado su punto más alto. Ignorar las señales es elegir la ceguera voluntaria, pero el que ve y comprende sabe que el momento de tomar una decisión ha llegado. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿estamos preparados para lo que viene? Las señales son claras, las advertencias han sido dadas y el tiempo para decidir se agota. Pero ¿qué debemos hacer? Ignorar la realidad no cambiará el destino que se acerca, y vivir en negación solo hará que nos tome desprevenidos. Las palabras del Papa Francisco, alineadas con las profecías bíblicas y marianas, no buscan sembrar miedo, sino despertar conciencias. No se trata de resignarse ante lo inevitable, sino de prepararse espiritualmente para lo que viene. Y esa preparación no es solo una cuestión externa, sino una batalla que debe librarse en el corazón de cada persona. El mundo nos empuja a vivir en distracción, a centrarnos en lo material y a olvidar lo trascendental. Pero esta es precisamente la trampa de los tiempos finales: hacer que la humanidad se pierda en lo superficial para que, cuando llegue el momento crítico, nadie esté listo. Es un engaño sutil, pero devastador. Solo aquellos que mantengan su fe firme, que no se dejen arrastrar por la confusión y que permanezcan vigilantes, podrán atravesar las pruebas sin sucumbir. No hay tiempo para la tibieza espiritual. Las profecías lo dicen claramente: los que no están preparados serán arrastrados por la ola de oscuridad que se avecina. El Papa Francisco ha insistido en la importancia de la oración y la conversión sincera. No basta con creer en Dios de manera superficial, es necesario un cambio real de vida. La Virgen, en sus apariciones, ha repetido incansablemente que el rosario es un arma poderosa contra las fuerzas del mal y que la consagración a su Inmaculado Corazón es un refugio seguro en estos tiempos turbulentos. Si tantos mensajes insisten en lo mismo, ¿por qué seguir ignorándolos? La clave está en regresar a Dios con humildad, en vivir conforme a su voluntad y en no permitir que el mundo nos arrastre hacia la indiferencia espiritual. Los tiempos que vienen exigirán valentía. No será fácil mantenerse fiel cuando todo a nuestro alrededor intente hacernos dudar. La persecución contra la verdad se intensificará y muchos sentirán la tentación de callar para evitar conflictos. Pero esta es la prueba definitiva: elegir entre la comodidad del silencio o la fidelidad a Dios, aunque cueste todo. La Iglesia ha pasado por momentos difíciles antes, pero esta vez la batalla tiene una dimensión mucho mayor. No es solo una crisis dentro de la fe, es el enfrentamiento final entre la luz y la oscuridad, una lucha que cada alma deberá librar. Las advertencias han sido dadas, las señales están ante nuestros ojos y la decisión es personal. El destino de cada uno depende de la respuesta que elija dar. No es momento de esperar a que los eventos sean demasiado evidentes, porque cuando
eso suceda. Quizás ya sea tarde. La única manera de estar preparados es tomar en serio estos mensajes ahora. Aquellos que aún dudan, que aún esperan una prueba más clara, deben recordar que el mayor engaño de estos tiempos es la falsa sensación de que todavía queda mucho tiempo. La verdad es que el momento ya ha llegado. Las advertencias han sido claras. El Papa Francisco ha hablado, las profecías se cumplen y las señales están ante nuestros ojos. No es coincidencia, no es exageración, es el llamado final a despertar. Hemos llegado a un punto donde ignorar la verdad es un lujo que ya no podemos darnos. La historia avanza hacia un desenlace decisivo y cada uno de nosotros debe elegir de qué lado estará cuando llegue la gran prueba. Dios no nos deja solos. Nos ha dado mensajes, nos ha enviado a la Virgen para guiarnos y nos ha mostrado el camino a través de la Iglesia. Pero Él no obligará a nadie a seguirlo. La decisión es nuestra. No es tiempo de miedo, sino de preparación. No es momento de dudas, sino de acción. La fe no puede ser tibia en tiempos de oscuridad. O somos luz, o seremos consumidos por las tinieblas. Este video no llegó a ti por casualidad. Dios tiene formas misteriosas de llamarnos, de hacernos ver lo que antes ignorábamos. Ahora que conoces la verdad, no la guardes solo para ti. Compártela con aquellos que aún duermen, porque mañana podría ser tarde. Envíale este mensaje a tu familia, a tus amigos, a aquellos que amas. No tengas miedo de abrir los ojos de otros. Tal vez este sea el aviso que alguien necesita para cambiar su vida. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más que debemos revelar, muchas verdades que aún deben ser comprendidas. Este es un espacio donde juntos podemos prepararnos, donde podemos descubrir lo que el mundo quiere ocultar. No te quedes fuera. Únete a esta comunidad y mantente atento, porque lo que viene cambiará la historia para siempre. Que Dios y la Virgen María nos protejan en estos tiempos decisivos. La batalla final ha comenzado. ¿Estás listo para enfrentarla?